Y yo voy a ir añadiendo a los participantes que van ingresando poco a poco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la penúltima clase, que son las drogas psicoactivas. Estoy teniendo unos problemas con la cámara, por eso no voy a poder encenderla. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el tema de drogas, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas se remonta a miles de años, no es algo nuevo de cierta manera, si bien sabemos que ahora en nuestra actualidad, más aún en nuestro medio, en la sociedad, en los colegios, el consumo está en aumento, ¿no? Pero esto también se ha usado hace muchos años con fines rituales o religiosos, también para mitigar el hambre y la sed, ¿no? Valor para el combate o también, como se llama, acceder a paraísos artificiales, ¿no? Que para eso son los alucinógenos. El desarrollo de medios de transporte y síntesis de principios activos llevaron a su comercialización y a repercusiones en diferentes ámbitos, como ser sociales, culturales y legales, ¿no? Y bueno, como definición, ¿no? Una sustancia psicoactiva. Ustedes cuando tengan una intoxicación o están ante un paciente que consume alguna droga y no conocen cuál es, ¿no? Ahí como definición pueden poner consumo de droga psicoactiva y eso engloba varias sustancias, ¿no? Ya después se puede saber qué tipo de droga específicamente era. Según la Organización Mundial de la Salud, una sustancia psicoactiva o droga psicoactiva es una sustancia que introducida al organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, ¿no? Cuando hablamos de una dependencia psicológica, hablamos del craving, ¿no? Del deseo incontrolable de consumo. Cuando hablamos de una dependencia física, es cuando hablamos ya, digamos, de la abstinencia, ¿no? De que si yo no tengo la droga, mi cuerpo obviamente me lo dice de ciertas maneras con excitabilidad, taquicardia, o puedo tener ambas, ¿no? Mucho va a depender de la droga, también de la que se está consumiendo. Si bien en esta clase vamos a hablar sobre todo el consumo agudo, voy a nombrar quizás algunas cosas sobre el consumo crónico porque algunas de ellas dan dependencia, ¿no? Cualquier sustancia de origen natural o sintético que puede ser usada, que también se la conoce así como sustancia psicoactiva, ¿no? Que puede ser usada con propósitos no médicos para alterar la percepción, el estado de ánimo o estado de conciencia, ¿no? Por ejemplo, una droga como la benzodiazepina, porque los fármacos también son un tipo de droga, ¿no? Pero es una droga, es un medicamento, lo usamos con un fin médico, ¿no? Para curar, para tratar versus una droga psicoactiva, ¿no? Como droga psicoactiva ya vienen a ser la cocaína, la marihuana. Entonces, el uso de estas sustancias se divide en tres categorías según su estado social. En medicamentos, bueno, como habíamos mencionado, es algo médico con el fin de aliviar dolor, ayudar el sueño, etcétera. Ilícito o ilegal, ¿no? Bueno, como lo dice el mismo nombre. em, y legal o ilícito, ¿no? Y bueno, aquí para cualquier propósito que elija el consumidor, por ejemplo, una bebida alcohólica. Sabemos que acá el tabaco y el alcohol es una droga, que igual es droga, eso es importante, es una droga de consumo legal, versus la marihuana y la cocaína es una droga de consumo ilegal. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque a veces yo veo en las historias clínicas que ponen consumo de alcohol y tabaco, niega consumo eh, o niega consumo de drogas. Eso pone, niega consumo de drogas y después abajo dice consumo de alcohol y tabaco. No, entonces no está negando el consumo de drogas, porque el alcohol y el tabaco son drogas. La diferencia es que son legales, ¿no? Entonces lo que hay que poner en esos casos, si el paciente niega, es niega el consumo de cocaína, marihuana, éxtasis, metanfetamina, etcétera. Entonces lo vamos a clasificar en estas tres maneras. Como pueden ver, ¿no? La última clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas ya no entra lo que es alucinógeno, sino perturbadoras del sistema nervioso central. Y ahí entra el cannabis, la tropina o la escopolamina, la psilocibe, el LSD, drogas de síntesis, ¿no? Estimulantes del sistema nervioso central, nicotina, santinas, cocaína y depresoras, alcohol etílico, hipnóticos sedantes, solventes, opiáceos. Vamos a intentar tocar en la mayoría que nos dé el tiempo en esta clase. Y sin duda que perturbadoras, ¿no? También va a entrar, por ejemplo, el consumo de ayahuasca, ¿no? El San Pedro, que también lo vamos a mencionar. Entonces empezamos con alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Que deprime progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, produciendo ¿qué? Desinhibición conductual y emocional, ¿no? Es la droga más consumida en nuestro medio, sin duda, aparte que es legal, es la que más se consume, ¿no? Y bueno, está asociada a
problemas sociales y sanitarios, como cuáles, la siniestralidad vial, laboral, la violencia doméstica, social y bueno, la dependencia, ¿no? Es una droga que genera bastante dependencia, ¿no? Y bueno, ¿qué bebidas alcohólicas tenemos? Bueno, y esto también es importante ver según el proceso de elaboración. Por ejemplo, las fermentadas, como ser la cerveza, el vino, la sidra. Miren, una cerveza tiene 3 a 8%. ¿No? El vino y la sidra 9 a 14% de porcentaje de alcohol etílico, ¿no? Y una bebida destilada tiene 43%. Miren la diferencia entre una y otra. Por eso, ¿no? Imagínense tomarse 10 ml de una cerveza o 3 ml de una cerveza versus 3 ml de un whisky, ¿no? Entonces supera sin duda la cantidad de concentración de alcohol etílico en un whisky, en un vodka, en un ron, ¿no? Hay bebidas a base de hierbas como el Fernet, 39-45%, y otras bebidas como cuál, el alcohol rectificado, que es 95%, y el alcohol azul, 97-98%. Y estas de acá, cuando ustedes tengan un paciente o conocen a alguien que consume este tipo de alcohol, ya es un consumo de mucha peligrosidad. ¿Por qué? Por la concentración que tienen. Es muy diferente consumir un alcohol rectificado o el alcohol que compramos en las farmacias, que es a este porcentaje, ¿no? Que mayormente lo que hacen los pacientes es lo diluyen con agua o con jugos para bajarle un poco el sabor. ¿No? Entonces, imagínense tomarse 5 ml de este producto versus una cerveza, ¿no? Entonces, la concentración sin duda es muy importante. ¿No? El consumo mayormente del alcohol es vía oral y tiene un metabolismo hepático, ¿no? Y bueno, algo para mencionar solo sobre el Fernet. Es como un poco subestimado también el trago, ¿no? No es una bebida fermentada, tampoco es destilada, es una bebida a base de hierbas que lleva un proceso de elaboración, pero tiene también una alta graduación alcohólica y por el tener, digamos, hierbas, a veces puede pasar un poco desapercibido el tema de la intoxicación después, ¿no? Por ejemplo, y es importante porque siempre cuando, me recuerdo cuando hablan los adolescentes y dicen, no, yo tomo Fernet, es como tomar vino, dicen ellos, pero no es así, ¿no? Porque las bebidas que tienen hierba tienen alto nivel de alcohol. ¿No? Entonces, eso es diferente. Como Jägermeister, que se toma en shot, ¿no? El Fernet se toma en vaso. Entonces, bueno, la bebida para hablar de una intoxicación etílica siempre es importante porque va a variar también de la tolerancia del paciente. Yo les apuesto que lo que ustedes toman ahora, cuando empezaron a tomar, seguramente se emborrachaban con 2 vasos o tomaban 2 vasos y era suficiente. Ahora pueden tomar 5, 6, 7, 8, 10 y pueden no emborracharse. Entonces, eso habla de tolerancia también. ¿No? Una persona que es adulta, que ha consumido alcohol durante un largo periodo de tiempo de la vida, genera tolerancia, genera dependencia, genera una neuroadaptación, ¿no? No siempre es dependencia. Entonces, eso también es importante a tomar en cuenta cuando tenemos pacientes con intoxicación. El metabolismo, bueno, el metabolismo de cierta manera no es tan fácil porque depende de que el sexo, ¿no? En la mujer es más lento el metabolismo, la edad, sin duda, ¿no? Podemos tener intoxicaciones etílicas en niños, que ahora ha sido más común por el tema del COVID, porque teníamos el alcohol alrededor de toda la casa, entonces han habido mayores intoxicaciones, por ejemplo. El peso, ahí mucho tiene que ver igual, un paciente pediátrico más pequeñito, el tipo de consumo, si es agudo o crónico, ¿no? La presencia o consumo asociado a otras sustancias. Toma solo alcohol, lo asoció con cocaína. Por ejemplo, el consumo asociado a cocaína con alcohol genera un metabolito más tóxico, que es el cocaetileno. Entonces, eso nos va a hablar de mayor afectación cardiológica, mayor riesgo, ¿no? Cantidad y rapidez de la ingesta. No es diferente que uno tenga un vaso y lo vaya tomando a poco, versus agarre y se lo seque, ¿no? Porque obviamente ahí hay mayor riesgo de caer en una intoxicación etílica, ¿no? Y bueno, la ingestión simultánea, la ingestión simultánea de comidas, ¿no? Y bueno, también la combinación con bebidas gaseosas también, ¿no? Y bueno, la ingestión, también la ingestión simultánea con algunos otros fármacos que a veces toman con fármacos depresores, ¿no? La eliminación. Fase de eliminación. ¿Por dónde se eliminan? La respiración, la orina, las heces, ¿no? Ahora preguntan, ¿en cuánto tiempo yo puedo eliminar el alcohol? Bueno, eso va a variar, ¿no? En cuánto tiempo se absorba, va a depender de persona a persona, ¿no? El alcohol puede llegar a un pico plasmático a la hora, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha ingerido alimento y
en el tubo digestivo, de cierta manera, vamos a tener alimento, esa absorción va a enlentecerse un poco, pero en lo general se absorbe rápido, ¿no? Por ejemplo, el alcohol con mucha comida en el estómago, a las 2 horas se absorbe aproximadamente, ¿no? Entonces, por eso igual siempre se recomienda, sobre todo cuando hacemos prevención de riesgos y daños. Yo cuando hago las charlas en los colegios, en las universidades, ¿no? Y ellos, de cierta manera, hablando más que todo en los adolescentes que consumen en la universidad, ahí sí como uno les tiene que enseñar o explicarles, ¿no? Cómo pueden ser, cómo se puede tener menor riesgo de intoxicación, que coman antes, que no tomen rápidamente, que no mezclen con otras sustancias, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el motivo más común de emergencia en este tipo de intoxicaciones? ¿No? Bueno, episodio de intoxicación etílica aguda, ¿no? Por efecto depresor del sistema nervioso central y bueno, traumatismo, ¿no? Y eso puede ser los politraumatizados, por los accidentes de tránsito, las peleas, pubs, discotecas, los barrios, ¿no? Gastroduodenitis, gastroenterocolitis, ¿no? Por ejemplo, van al otro día de emergencia y se piensa que es una gastroenterocolitis y lo que tuvieron fue un día antes una intoxicación etílica aguda, ¿no? Y muchas veces este tipo de intoxicaciones son subdiagnosticadas, ¿no? Bueno, y el síndrome de Mallory-Weiss lo que es vomitar estrías de sangre, ¿por qué? Por tanto vómito que se ha tenido, entonces hubo un desgarro de esófago. ¿No? Y bueno, el policonsumo sin duda, ¿no? Clínica de sobredosis por otras drogas de abuso, como ser la cocaína, la pasta base, ¿no? El asociar puede ser de mayor riesgo, ¿no? ¿Qué hace el alcohol? Bueno, hay que basarnos sin duda en lo que hablamos, ¿no? Del fenómeno de la neuroadaptación, ¿no? Sin duda que interactúa con una variedad de neurotransmisores. Su efecto principal es depresor del sistema nervioso central, tiene una acción estimulante GABAérgica, no actúa en el GABA, inhibitoria de glutamato, acción estimulante dopaminérgica, acción estimulante serotoninérgica, efectos variables sobre el sistema noradrenérgico, perdón, y colinérgico, ¿no? Y bueno, también inhibe algunos otros neurotransmisores como la glicina, y eso hace, por ejemplo, que el glutamato actúe menos, actúa bueno sobre la dopamina, y bueno, la dopamina es la base fundamental del trastorno adictivo, ¿no? Porque estimula el glutamato, estimula la dopamina, y bueno, los circuitos de cierta manera están conectados y estimula el sistema. ¿Qué sistema? El sistema de recompensa, ¿no? Y esa es la base neurobiológica de la dependencia de alcohol, ¿no? Y bueno, eso es más o menos como el mecanismo, ¿no? Y bueno, cuando tenemos una intoxicación etílico aguda, esto es en base al porcentaje de alcohol en sangre que se vaya a tener, ¿no? Em, por ejemplo, entre el 20 y 50 miligramos por ciento significa que el paciente va a tener un trastorno cognitivo y la coordinación motora leve y leve cambios de humor, ¿no? 100 miligramos por ciento, ahí ya vemos un trastorno de la autocrítica, exageración del tono emocional, ahí no empiezan a llorar, yo te quiero, yo te estimo, no empieza en ese momento cuando ya estamos empezando un poco ya la graduación alcohólica aumentada. 200 miligramos por ciento, disartria, ataxia, nistagmus, diplopía, pérdida de control, náuseas y vómitos. 300 miligramos por ciento, confusión mental, pérdida de reflejos, hipoglicemia. La hipoglicemia es más común en los niños, pero puede verse en los adultos o en los jóvenes, sobre todo, ¿no? Cuando han estado, por ejemplo, tirados mucho tiempo en la calle, ¿no? Durante toda la noche, entonces obviamente ahí pueden tener también una hipotermia, una hipoglicemia. ¿Por qué también puede ser? Porque no han comido todo el día y se ponen a tomar en la noche, entonces las hipoglicemias ahí son más evidentes, ¿no? Y acidosis metabólica. Coma, depresión respiratoria, hipotermia al nivel de 400 miligramos por ciento y 500 miligramos por ciento la muerte. Es más, la acidosis metabólica, ¿no? El coma y una concentración de mayor de 4 gramos de valor de dosificación de alcohol en sangre ya son criterios para hemodializar a un paciente. Entonces, por más que a veces uno intente hacer un tratamiento sintomático es importante, pero la dosificación de etanol también nos va a guiar para un tratamiento, ¿no? Y algo como para comentarles, por ejemplo, yo cuando hago también los talleres con los adolescentes, yo siempre les digo que el tipo de alcohol a veces se parece a las 4 fases de los animales, ¿no? El loro, ¿por qué?
Me hablo todo al principio, ¿no? O sea, la desinhibición que produce el alcohol al inicio es increíble. Después es mono. ¿Por qué? Porque empieza a hacer payasadas, todo es risa, ¿no? Después es un león. ¿Por qué? Porque se quiere pelear con todo el mundo. Y después es un chancho. ¿Por qué? Porque vomita, en cierta manera, hasta su alma, ¿no? Entonces, de esa manera yo les explico a veces a los adolescentes para que puedan entender un poco más las fases de la intoxicación etílica. ¿Cómo hacemos el tratamiento? No hay un antídoto de cierta manera para esta intoxicación, por lo que el tratamiento va a ser sintomático. No ambiente tranquilo, sobre todo posición de seguridad y el abrigo por la hipotermia y posición de seguridad en caso de que tenga vómitos, ¿no? Para evitar la broncoaspiración. Sostén de funciones vitales, hidratación, aporte de glucosa, porque puede tener, acordémonos, la disminución de la glucosa, hipoglicemia, ¿no? Vitamina B1, sobre todo en pacientes consumidores crónicos, ¿no? Pedir una alcoholemia de manera diagnóstica, ¿no? Si es precoz la alcoholemia, nos va a generar un pronóstico, ¿no? Sobre todo un screening de drogas de abuso para ver si no tuvo un consumo asociado, ¿no? Y bueno, evaluar la toxicidad aguda. Sin duda vamos a pedir todos los laboratorios de controles, pero lo que más nos va a guiar sin duda va a ser la glicemia y la gasometría y evaluar biomarcadores de exposición crónica y toxicidad luego del episodio agudo en caso de que ya sea una persona también un poco más mayor y que tenga el tiempo de hacer una neuroadaptación cerebral, ¿no? Entonces ahí ya hay que buscar otros criterios de algún consumo crónico, ¿no? Y consumos asociados a otras drogas, asociados a energizantes sobre todo, ¿no? Como les había referido con la coca, genera el cocaetileno, mayor toxicidad neurológica, cardiovascular y hepática, ¿no? Y cuando asocian el alcohol con energizante, que es muy común que tomen whisky con algún energizante, por ejemplo, lo que produce es que reduce la percepción de intoxicación. ¿Por qué? Porque tengo un estimulante y tengo un depresor. Entonces, inicialmente el estimulante predomina, pero en el momento que se va el efecto estimulante, llega de golpe el efecto depresor y ahí el riesgo es mucho mayor. Y aparte, ¿qué pasa? Incrementa la motivación a seguir consumiendo porque el paciente no se da cuenta de que está aguantando y que está tomando más, obviamente porque aguanta por la otra droga estimulante, ¿no? Y bueno, si se asocia con marihuana, puede haber mayor inhibición de la actividad motora. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Malos viajes, vómitos, psicosis. Entonces, ustedes van a ver también que a veces cuando se consume marihuana, los pacientes no asocian con alcohol. Y bueno, si se asocia con fármacos como las benzodiazepinas, el efecto depresor va a ser mucho mayor. Y bueno, como repercusión crónica puede tener una hepatopatía, como muchos las conocemos, ¿no? La hepatopatía alcohólica, la esteatosis, fibrosis ya en los casos graves irreversibles, gastroduodenitis, disminución del líbido, ¿no? El Wernicke o Korsakoff, ¿no? Que bueno, estas mayormente son deficiencias de la tiamina o vitamina B1, ¿no? El Wernicke sobre todo, que es la fase aguda, ¿no? Que ahí se tiene trastornos oculomotores, ataxia cerebelosa, confusión mental, ¿no? Y la psicosis de Korsakoff se caracteriza sobre todo por grados de amnesia anterretrógrada. Bien, y retrógrada también, o sea, la persona se olvida lo que hizo recién. Eso es muy común que nosotros podemos hacer y preguntar en consulta, y si el paciente no se acuerda, y puede ser un diagnóstico de un Korsakoff, ¿no? Demencia alcohólica, de cierta manera. Pseudoparkinsonismo, miocardiopatía, anemia, plaquetopenia, polineuropatía, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de otros depresores. Los hipnóticos sedantes, como cuáles, las benzodiazepinas, sin duda, número uno usado en nuestro medio, ¿no? Son psicofármacos de mayor prescripción a nivel mundial. En nuestro país se descarga mediante una receta, ¿no? Tiene efectos farmacológicos, sin duda, y de acuerdo a la benzodiazepina, el efecto es el predominante respecto a lo que tiene. Por ejemplo, algunas tienen mayor efecto sedativo, otras mayor efecto ansiolítico, otras tardan en actuar más, otras no pasan por ejemplo, el lorazepam no tiene circulación hepática, entonces eso es más indicado en los pacientes que tengan una cirrosis por intoxicación, o mejor dicho, por exposición crónica al alcohol, ¿no? Entonces la diferencia está entre su farmacocinética y potencia, ¿no? Y bueno, el efecto, lo mismo, depresor, unión a la subunidad de los receptores GABA, ¿no? Y también podemos tener en el uso crónico de la benzodiazepina una dependencia a ellas, ¿no? Que la abstinencia, si no se trata, es una abstinencia que llega a matar, lo mismo que el alcohol. Son abstinencias graves que hay que saberlas tratar, ¿no? Y bueno, la benzodiazepina de cierta manera tiene
5 efectos farmacológicos, yo siempre lo describo como asma, que es ansiolítico, sedante, miorelajante, anticonvulsivante e hipnótico, ¿no? Entonces, en una intoxicación aguda por benzodiazepina, depresor del sistema nervioso central, entonces, ¿qué vamos a tener? Una somnolencia, podemos tener un coma superficial. Sin duda, todo va a depender de la dosis, ¿no? De la dosis y del peso también y de la persona, sin duda. Bien, entonces, pupilas variables, pueden ser mióticas, midiáticas, dependerá qué benzodiazepina esté involucrada. La verdad que no es de mucha relevancia en esta intoxicación. Hipotonía, hiporreflexia, bradicardia sinusal es muy poco frecuente, pero se ve sobre todo con el flunitrazepam, no que es una benzodiazepina hipnótica. Se puede bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Compromiso hemodinámico, bradicardia, hipotensión, sobre todo, como había referido, ¿no? En el flunitrazepam y midazolam. Y la morbilidad está relacionada fundamentalmente a las complicaciones por el coma, ¿no? La aspiración, la infección. No genera depresión respiratoria, o sea que de una depresión neurológica el paciente no va a pasar. ¿Tiene antídoto? Sí. ¿Cuál es? El flumazenil. ¿Y por qué? Se une al receptor de las benzodiazepinas, ¿no? En toxicología, este antídoto tiene muy pocas indicaciones y solo puede servirme en cierta manera para que, bueno, el paciente se despierte, ¿no? Bueno, en caso de que sea así, se le puede dejar una infusión. Pero, ¿por qué digo que tiene em, muy pocas indicaciones? Porque el riesgo, primero que tiene una vida media muy cortita el flumazenil, y el riesgo es que el paciente pudo haber consumido benzodiazepina asociado a algún antipsicótico, algún anticonvulsivante, alcohol, etcétera. Entonces está contraindicado. Solo está indicado en caso de que ustedes vean que el paciente, ustedes estén seguros de que el paciente haya consumido solo benzodiazepina. El uso del antídoto a ciegas, ¿no? Sin una indicación toxicológica del flumazenil, solo para ver si despierta el paciente, es mala praxis. Bien. Ya hemos tenido algunos problemas de esos con algunos otros hospitales, ¿no? Que hemos tenido pacientes que han hecho demanda y demás cuestiones, porque después de administrar el flumazenil, no solo fue benzodiazepina lo que había ingerido el paciente, sino también haloperidol y otros fármacos, y el paciente tuvo convulsiones. ¿Por qué? Porque también puede bajar el umbral convulsivo. Entonces, solo es aconsejable e indicado en casos de flumazenil. Y como mayormente los pacientes llegan con una depresión neurológica y nadie sabe lo que se tomó, estamos con conducta expectante, igual no va a pasar de su afectación neurológica que va a revertir mediante van pasando las horas. Bueno, y sin duda, como había mencionado, el consumo crónico, ¿no? Puede generar dependencia. Y también un síndrome de abstinencia, ¿no? La dependencia a la benzodiazepina, de cierta manera, es una patología un poco complicada de tratar, ¿no? Sobre todo los policonsumidores, ¿no? ¿Y qué es lo que genera cuando los pacientes tienen dependencia? Solo para hablar brevemente y pasar, ¿no? Inquietud, angustia, em, muchas veces lo asociaban el consumo con otras cosas, ¿no? El paciente está irritable, sudoroso, no está tranquilo, no puede dormir, ¿no? Entonces, no podemos suprimirle de la noche a la mañana la benzodiazepina a un paciente que ha consumido durante un largo periodo de tiempo, sino bajarle la dosis progresivamente, ¿no? O alternar por otra benzodiazepina que tenga menos afecto ansiolítico, menos efecto sedante, por ejemplo. Entonces, obviamente va a variar de persona a persona y ver el contexto. Si hablamos de los barbitúricos, sin duda, otro fármaco muy depresor. Se utiliza como antiepiléptico, inosedante, inductores anestésicos, ¿no? El uso es cada vez más reducido y el efecto igual es un agonista GABA, se une a los receptores GABA, ¿no? Y la intoxicación aguda en este tipo de fármaco es potencialmente grave, ¿no? Y la dependencia, se ve abstinencia con cuadros de menor severidad que las benzodiazepinas. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Bueno, aquí lo que tenemos es una depresión del sistema nervioso central, es un coma muy profundo, la miosis, ¿no? Y el compromiso hemodinámico, ¿no? También puede tener depresión respiratoria. Y aquí está la respuesta de cómo van a diferenciar ustedes una intoxicación por opiáceos versus un barbitúrico, ¿no? Porque el opiáceo no te genera el compromiso hemodinámico como te genera el barbitúrico. Sí se tiene coma profundo, miosis y depresión respiratoria en el opiáceo. Y en el barbitúrico tenemos coma profundo, miosis, depresión respiratoria y compromiso hemodinámico. No tiene antídoto.
eso sí, no tiene antídoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un paciente que ha tenido una intoxicación por barbitúrico y le da flumacenil, no va a responder, ¿no? Entonces, porque no compiten con los mismos receptores, ¿no? Algo que se ve muy característico de las intoxicaciones por barbitúricos, si bien ahora son menos frecuentes, eran las escaras profundas. ¿Por qué? Porque los pacientes estaban horas y horas en coma. ¿Podemos confirmar estas intoxicaciones? Sí. ¿Con qué? Con screening de drogas en orina. Bien, estas son pruebas de inmunoensayo. Seguramente cuando hablen de a nivel laboratorial, cuando indaguen más con la docente que es la bioquímica, ella les va a poder explicar más a profundidad, ¿no? Pero lo que es importante que sepa que existen maneras de hacer una detección, ¿no? Como valor diagnóstico si la persona no está en tratamiento, eso sí, ¿no? Ahora, se puede confirmar si con un cromatógrafo de gases o si no con un espectrómetro de masas. Bien, que ahora en el país muy disponible no lo tenemos. Por ejemplo, en este tipo de screening lee benzodiazepina, pero ¿cuál es el problema? No me lee clonazepam, porque el clonazepam tiene baja sensibilidad. Entonces, si quiero yo saber si tomo clonazepam o no, tengo que pedir clonazepam en sangre. Bien, en los barbitúricos también hay opiáceos y barbitúricos en algunos screening, entonces hay que ver cuáles. Los opiáceos, otros fármacos que actúan sobre los receptores opioides, específicamente el sistema nervioso central y el sistema periférico, ¿no? Y sabemos que tienen varios usos, analgesia, sedación, antitusígenos, codeína, que si bien se lo usa como antitusígeno la codeína, actualmente nuestros jóvenes la están usando para consumo, ¿no? Porque no deja de ser un opiáceo de venta libre, ¿no? Entonces lo que hacen es que se compran varias cajitas, ¿no? De estos antitusígenos, los mezclan con algunas bebidas y se lo toman, ¿no? Esa es una problemática que se está empezando a tener que sin duda es muy preocupante. Tiene antídoto, que es la naloxona, bien, que por ejemplo, en los casos de intoxicación, se le administra una ampolla que es de 0,6 y se espera la respuesta. La respuesta por este antídoto es magnífica. Uno puede ver cómo la persona, después de estar con la intoxicación, que acordémonos que habíamos dicho que lo que tiene es una depresión, tiene un coma, tiene una miosis y una depresión respiratoria. Entonces, cuando tengo una frecuencia respiratoria menor de 12, recién está indicada la naloxona. Una ampolla en vena, directo, sin diluir, pueden hacerlo y el paciente revierte, ¿no? Toda la clínica. La vía de ingreso de los opiáceos hay varios, ¿no? Tenemos por comprimidos, tenemos subcutáneos, tenemos parches transdérmicos, ¿no? Nasal, esnifada, inhalatoria fumada, ¿no? Y bueno, los body packer, que como habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones, sobre todo de la vía de ingreso intravenosa o subcutánea? Las complicaciones locales como la celulitis, la flebitis, la endocarditis y la hepatitis, ¿no? Y bueno, sin duda que ahora lo que se está viendo también mucho en colegas, ¿no? Es la intoxicación por este anestésico. Ay, que se me fue el nombre. Bueno, ahora me voy a acordar, por este anestésico que es muy usado, ¿no? Fentanil, ese, que es muy usado, entonces lo que se está viendo es muchas intoxicaciones agudas y hemos tenido muchas muertes de colegas, ¿no? Por este medicamento que en los hospitales lo tenemos de cierta manera a nosotros a la orden del día, sobre todo los médicos anestesiólogos, los médicos que están en cirugía, que siempre se usa, ¿no? Como habíamos referido, y solo para repetir nuevamente, la clínica, ¿no? Depresión del sistema nervioso central, miosis, depresión respiratoria, ¿no? Muy rara vez se puede tener bradicardia, hipotensión y disminución de la motilidad gastrointestinal. Edema agudo de pulmón, eso se ve por heroína. En el país no tenemos heroína, pero bueno, igual yo lo menciono, ¿no? Y se puede tener convulsiones, sobre todo en la sobredosis de tramadol, ¿no? Cuadro grave, insuficiencia respiratoria, neumonía aspirativa, ¿no? Y el tratamiento, como les había mencionado, la naloxona. Sin duda también el tema de el consumo crónico de los opiáceos también genera dependencia, ¿no? Y el tratamiento, bueno, se usan algunos para deshabituación, como por ejemplo la metadona, ¿no? Pero bueno, dependerá también cuál es el opiáceo involucrado del paciente para poder hacer un tratamiento específico, ¿no? Son tratamientos muy complejos,
Pero bueno, hay que hacerlo porque sin duda también, si no, son abstinencias muy, muy desagradables, no como cualquier otra. Y como habíamos hablado, tiene un toxíndrome específico que es el toxíndrome de opiáceo, ¿no? Y ahí, como vimos, la miosis, depresión respiratoria y depresión neurológica. Y podemos confirmarlo, también existe el screening de drogas que también tiene opiáceo, ¿no? Estas pruebas de inmunoensayo, las cirillas o los cassettes de laboratorio, como gusten llamarlo, ¿no? También cuenta con para la detección de estos fármacos. Pero podemos tener positivos, por ejemplo, ¿no? Metadona, tramadol, fentanil, pero también pueden ser falsos negativos, como algunos también pueden ser falsos positivos, ¿no? Entonces, eso también es importante ver qué es lo que el paciente está tomando o qué medicamento ha sido usado para ver si no tengo un falso positivo sobre todo. Bueno, y los solventes volátiles, ¿no? Más frecuente en niños y en adolescentes. En nuestro medio lo vemos en las calles, ¿no? Las personas que están en las rotondas, ¿no? Es muy común verlo todavía en nuestro país. Bueno, y sin duda en contextos de mayor vulnerabilidad social, es de bajo costo, es de fácil acceso, presentación cómoda, ¿no? Y tiene un pronto inicio de efecto, ¿no? La vía de ingreso, ¿cuál es? La inhalatoria, tienen una dependencia psíquica y no genera un síndrome de abstinencia. Bien, entonces, ¿qué pasa? El producto puede ser inhalado, entonces estamos diciendo que inhala solventes, inhala hidrocarburos. Los pegamentos, sobre todo, lo que tienen los productos que tienen son enexano y tolueno, que son productos que a la larga pueden generar sobre todo mucha afectación neurológica como polineuropatías, ¿no? Bueno, también está la nafta, el tiner, ¿no? Y bueno, el consumo, la inhalación del producto desde una bolsa de nylon, ¿no? Recientemente abierto, trozo de tela o algodón impregnado, que es así como lo consumen, ¿no? Muchas veces antes se veía que existía el benceno como solvente, no, pero este ha sido prohibido. ¿Por qué? Porque es un tóxico que produce aplasia medular, ¿no? Hace que bajen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta, ¿no? Y por ejemplo, el tolueno es el solvente que tiene ese olor muy fuerte. ¿Por qué? Porque es un hidrocarburo aromático, ¿no? ¿Cuáles son los efectos agudos? A dosis baja podemos tener excitación, sensación de flotar, disociación del ambiente, náuseas, vómitos, puede haber alucinaciones visuales y auditivas, ¿no? Y a dosis mayores, irritabilidad, cefalea, somnolencia, desorientación, ataxia, ¿no? Y también confusión, pero pueden tener también un coma calmo, ¿no? Que ahí estamos hablando de hipotonía o hiporreflexia. Tenemos las intoxicaciones agudas, ¿no? Que son las causas de muerte porque pueden presentar las arritmias cardíacas, ¿no? Sobre todo los solventes halogenados y aromáticos porque sensibilizan el miocardio, ¿no? Sobre todo eso puede pasar frente a las catecolaminas endógenas. Y la intoxicación aguda es una causa de muerte. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de que puede generar una asfixia mecánica. Ejemplo, el paciente está inhalando el solvente en una bolsa de nylon, la aplica en la boca, ¿no? Y la nariz, y entonces, ¿qué pasa? Bajo el efecto depresor, el paciente se duerme con la bolsa encima. Entonces, ¿qué pasa? Genera una asfixia. Y muchas veces hemos visto esto, ¿no? Porque pierden la conciencia, se le pega la bolsa en la cara, se asfixian y se mueren, ¿no? Y bueno, en las intoxicaciones crónicas, todos estos solventes son irritantes, tienen efectos neurológicos, se ve más que todo en trabajadores, como ser los zapateros, ¿no? Que usan mucho solvente, y se ven polineuropatías bilaterales, simétricas, distales, que progresa siempre desde la cintura hacia el hombro y puede afectar los 4 miembros. Ahora vamos a hablar un poco sobre los efectos o sobre los tóxicos estimulantes. Bien, el tabaco, ¿no? Sabemos que el tabaco proviene de una planta, nicotina es su principio activo, vía inhalatoria, es liposoluble, tiene un efecto inmediato, ¿no? Al ser fumado, directo al cerebro, efecto rápido, ¿no? Y tiene un trastorno adictivo sin duda. El tabaco, los cigarrillos, como sabemos, son de venta legal, entonces es una droga legal. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿No? Actúan los receptores nicotínicos, ¿no? En el núcleo accumbens por la dopamina, lo mismo mecanismo de efecto del placer, ¿no? Y también en el locus coeruleus, ¿no? Que esto en sí, de cierta manera, lo que hace es una estimulación noradrenérgica, ¿no? Y es por eso que se explica el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cuáles son sus efectos?
de placer, disminución de ansiedad, del apetito, que van a escuchar que muchas veces lo consumen por eso, ¿no? Es anorexígeno también, la nicotina es anorexígena, entonces también como relajante muscular, incremento del metabolismo de vasoconstricción, y bueno, pero también puede tener ese aumento de la presión arterial, ¿no? El efecto del tabaco sobre la arteria, sobre todo puede ser el encargado, ¿no? El humo del tabaco, tenemos la corriente principal, que es el 15%, ¿no? Lo que inhala, exhala el fumador en un 15%. Y la corriente lateral, que es 85%, que es lo que se desprende del humo. Y sin duda que tiene muchas sustancias nocivas, ¿no? Acetona, amoníaco, tolueno, naftaleno, metanol, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Eso ya lo conocemos y bueno, existe también el humo de segunda mano, ¿no? Que ahí estamos hablando de la exposición involuntaria por la corriente lateral que puede pasar del consumidor de la persona que está al lado del consumidor, mejor dicho. Y bueno, no puedo dejar de nombrar lo que son los famosos vape, que cada vez hay más prueba de que estos cigarrillos electrónicos están asociados a lesiones pulmonares, ¿no? Es más, asimismo, en algunos países hay evidencia científica que los adolescentes que lo usan han duplicado sus posibilidades de comenzar a fumar más adelante en la vida. ¿Y cuál es de manera, qué es lo que juega en contra con este consumo? Que como no tiene ese mal olor, que no deja el mal olor en la mano y que pueden fumarse adentro y que tiene un olor lindo, etcétera, no miden la cantidad de fumada, se puede decir, que los pacientes tienen, ¿no? Si bien algunos hay con nicotina y otros con sin nicotina, las lesiones pulmonares cada vez hay más efectos sobre ellos, ¿no? Y bueno, sin duda las enfermedades tabacodependientes, como muchos las conocemos, cáncer de boca, faringe, de esófago, estómago, cuello uterino, gastritis, impotencia sexual, pigmentación de dientes, uñas, mal aliento, etcétera. Y bueno, sin duda que genera más de 50 tipos de enfermedades. El 25% fallece o de las muertes por enfermedad coronaria, el 75% del EPOC, el 30% por muertes por cáncer y el 90% cáncer de pulmón. Y hay un tipo de cáncer específico que lo ocasiona el tabaco, que es el adenocarcinoma. Bueno, las bebidas energizantes, ¿no? Muchos conocemos, bueno, puse aquí algunas, pero no es que mencione específicamente, ¿no? Pero bueno, conocemos varias, ¿no? Y también lo que sabemos es que hay los shots que se venden en los kioscos, a veces en venta libre, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que vendían como estos energy shots, que son como pueden ver acá, unas figuritas pequeñas que se ponían en la lengua y era para reactivar y correr durante el día, ¿no? Y algunos de estos, de estas plantillitas, de cierta manera, contienen cafeína, entonces ahí el riesgo también es mayor, ¿no? Porque son concentrados, ¿no? Son pequeños cartoncitos y hay tendencia también, digamos, a prohibirlos ahora actualmente por los riesgos que se ha habido en los adolescentes, ¿no? El tema de las bebidas energizantes han sido introducidas desde 1997 en Estados Unidos, gran variedad de marcas con diferentes composición, supuestamente algunas las hacen pasar como suplementos nutricionales, pero ¿cuál es el riesgo? Las altas concentraciones de cafeína, de taurina, ¿no? Por eso es que no están indicadas en los niños, ¿no? ¿Por qué? Por la cafeína y la taurina, sin duda, ¿no? Y el guaraná, que nosotros tenemos en el país, por ejemplo, el guaraná natural. Y el guaraná es es el estimulante, es el mayor estimulante del mundo, de cierta manera. Y de ahí ya viene la taurina, la cafeína asociada, ¿no? Y aquí solo como para dar un ejemplo, ¿no? La composición de cafeína de alguno de los tipos de productos de estimulantes, ¿no? Por ejemplo, el Red Bull tiene 341 de cafeína, imagínense ustedes esa concentración. Guaraná natural tiene 300, ¿no? Dinamite 336, etcétera. Entonces siempre es importante que ustedes vean las concentraciones en caso que quieran ingerir alguno de esos productos. ¿Cuál es el problema? Lo que ya había mencionado, que no lo voy a repetir por el tema de los tiempos, ¿no? Las bebidas energizantes asociadas al consumo de alcohol, ¿no? Lo que refería, lo que reduce la percepción de la ebriedad, ¿no? Y uno llega a tener, a ingerir más alcohol porque no siente realmente que uno se está emborrachando, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? De cierta manera, de este tipo de bebidas estimulantes que contienen cafeína, ¿no? Como tienen un lindo sabor, etcétera, bueno, uno puede consumir una alta dosis y puede tener una necesidad de consumirlo siempre, ¿no? Cronicidad.
Se ha asociado con severas complicaciones de bebidas ¿por qué? Por la intoxicación por cafeína, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Náuseas, vómitos, diarrea, sobre todo taquicardia, hipertensión en los pacientes, ¿no? Insomnio, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Por la alta dosis ingerida, ¿no? Es más, se han reportado a veces hasta casos de hepatitis de uso crónico a dosis elevada, ¿no? A este tipo de productos, ¿no? Y bueno, también se puede plantear algún otro tipo de consumo crónico, ¿no? Por la tolerancia y la dependencia por la cafeína. Hablando de otra droga estimulante, bueno, la cafeína, ¿no? Que es de la familia de la eritrosilácea, ¿no? Y bueno, ¿qué es la cocaína de cierta manera? Es un alcaloide, es un compuesto que deriva de una planta de esta familia mencionada, ¿no? Sobre todo el hidroxilon coca, ¿no? Que es el tipo de planta mayormente, y bueno, de ahí vienen subgéneros, y bueno, sabemos que esto se planta, ¿no? En varios lugares de nuestro país. Ahora, bueno, ¿cuáles son los derivados de la hoja de coca? ¿No? Primero tenemos la cocaína, que es el clorhidrato de cocaína también llamado. Posteriormente está la pasta base, el crack y el freebase, que el freebase actualmente ya no se vende porque para consumo se necesitaba una alta dosis, o mejor dicho, mucho fuego. Entonces era mucho el riesgo para los que consumían. Entonces, bueno, nuestro medio, mayormente lo que se consume por el tema de precio, ¿no? Clase media baja, pasta base, ¿no? Clase alta, sobre todo cocaína. Pero ¿cuál es el riesgo? Que a veces la gente compra pensando que es cocaína, pero no, y se les venden otras cosas en caso de que se ve. Por productos de mal calidad, que estén contaminados, que estén adulterados, ¿no? Que tengan diluyentes o que tengan agregantes, de cierta manera, para bajar, de cierta manera, los productos, ¿no? Doy un ejemplo, se les da 1 kilo de coca, ¿no? Al narcotraficante, y el narcotraficante de ese kilo hace 10 kilos porque le agrega talco, le agrega cafeína, le agrega medicamentos, entonces de ahí se hace obviamente una mayor cantidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Estimula la liberación e inhibe la recaptación de catecolaminas. ¿Cuáles? Dopamina, noradrenalina, serotonina, ¿no? Bloquea los canales de calcio, tiene efecto estabilizante de membrana, agonista glutamatérgico y tiene toxicidad en sobredosis, ¿no? Y sobre todo tiene un síndrome, que es el simpático mimético, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el riesgo que puede tener adulterante? Que ahora lo vamos a mencionar. ¿Cuál es la mayor vía utilizada? Bueno, en caso de que sea cocaína, clorhidrato de cocaína, es la vía inhalada, y en caso que sea pasta base, es la vía fumada. Y como vemos acá, el síndrome simpático mimético es el que va a caracterizar esta intoxicación. ¿Por qué? Por la taquicardia, por la hipertensión, por la agitación, por la hipertermia, por la diaforesis, las convulsiones en casos graves, ¿no? Y el paciente está excitado, no está irritable, etcétera. Se han evidenciado, ¿no? En base al consumo de pasta base, asma bronquial, hipertensión pulmonar, edema pulmonar o el crack lung, de cierta manera, y barotraumas, ¿no? Esto es por consumo de pasta base, que acordémonos que la pasta base se consume de vía inhalada. ¿Cuál es el tratamiento en casos de sobredosis? ¿No? Sobre todo el paciente está excitado por la descarga enérgica, ¿no? Y paciente con manifestaciones cardiovasculares, sobre todo todos los high, ¿no? Taquicardia, hipertensión. Entonces, es una intoxicación que no tiene antídoto. Puede presentar convulsiones, y el tratamiento de primera línea van a ser las benzodiazepinas. Por favor, es importante que se entienda que está contraindicado el uso de haloperidol, el clorprotixeno, nunca, nunca, por favor, antipsicóticos ni neurolépticos. ¿Por qué? Porque el haloperidol, como todos los antipsicóticos, pueden bajar el umbral convulsivo, induce a las distonías, aumenta el efecto anticolinérgico y potencia el efecto simpático-mimético, mayor riesgo de hipertermia, ¿no? Entonces, siempre que haya esto, por favor, benzodiazepina, diazepam, sin miedo y tranquilo. Los pacientes lo van a tolerar. Bien, en caso de que los pacientes tengan hipertermia, porque hemos visto pacientes con hipertermia de 40, 41, 42, se trata con medidas físicas, con presas frías, ¿no? En los hospitales de los otros países, cuando han ingresado estos pacientes así de graves, sobre todo en zonas donde el consumo es de mayor gravedad, ya tienen tinas, ¿no? Donde se las llena de hielo y se mete al paciente ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros podemos hacer es congelar los sueros y ponérselos al paciente, ¿no? Los antitérmicos no nos funcionan en este tipo de intoxicación. Y cuando hablamos de adulterantes, bueno, estos son unos casos clínicos que se recibieron justo en el 2017, cuando yo estaba haciendo la residencia
en Uruguay, empezaron a llegar pacientes así con estas lesiones, ¿no? Como podemos ver, teníamos muchos pacientes amputados, áreas cruentas, ¿no? Etcétera, y eso era por el levamisol, ¿no? Es un artículo que se habló sobre varios pacientes y el levamisol, que es un antihelmíntico veterinario, imagínense ustedes lo que tiene la droga, ¿no? Un antihelmíntico veterinario que había sido reconocido este adulterante en el 2003 y fue detectado en ese tiempo en el Uruguay en el 2013, y es por eso que es bueno tener lo que se llama alerta temprana de drogas, ¿no? En los países, porque de esa manera uno puede saber qué tipo de drogas están entrando al país, ¿no? Se les hace estudio, etcétera, ¿no? Y lo que genera este tipo de consumo con el levamisol son esta vasculitis, ¿no? Genera complicaciones aparte como neutropenia, vasculitis cutánea, hemorragias pulmonares, leucoencefalopatía, em, y bueno, obviamente que este tipo de consumo tiene mucho que ver con la dosis, ¿no? Si me preguntan a mí si hay este tipo de adulterante en nuestro país, la verdad es que no lo sé, creo que tampoco se ha estudiado, no he recibido pacientes con esta clínica, o capaz si han habido, han sido subdiagnosticados y no lo hemos llegado a ver tampoco en los centros toxicológicos, ¿no? Y bueno, también hablando sobre las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poco haciendo énfasis en el metildioximetanfetamina, que es el MDA, ¿no? El NSP, que capaz ustedes puedan que lean mucho sobre esto, es un término muy ampliado que se refiere a las drogas de síntesis, ¿no? Por ejemplo, opiáceos de síntesis, ketamina, cannabinoides, etcétera, ¿no? O si no, también llamadas las drogas de diseño, porque vemos drogas que tienen sus figuritas, ¿no? Tienen la figurita de Bob Esponja, de Superman, del Nintendo, etcétera, ¿no? Sales de baño, ¿no? Y bueno, tienen una variación en la estructura química y bueno, son predominantemente, ¿no? De derivados tipo anfetamínicos, o si no, también llamados ETA, ¿no? El consumo ocasional en fiestas generan tolerancia y las intoxicaciones agudas potencialmente graves van a tener mucho que ver con la dosis, ¿no? Los adulterantes que hemos visto, la mezcla de varias sustancias, se desconoce lo que se consume porque muchas veces ellos piensan que compran una droga, pero se las venden por otra, ¿no? Y el policonsumo. Y como podemos ver acá, las anfetaminas, que son de cierta manera parte de estos derivados tipo anfetamínicos, em, fueron sintetizadas hace muchísimos años y podemos ver la gran variación y que existe, ¿no? De clasificación de estas feniletilaminas, ¿no? No son naturales, estas son hechas en laboratorio y tristemente nuestros screening no las leen todas. Hay algunos estudios, los screening no, pero sí se puede hacer por por espectrógrafo de gases, por ejemplo, ¿no? Que esos sí son más específicos para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las circunstancias de consumo de estas drogas? Em, bueno, sobre todo los Creamfields, que son festivales de música electrónica, ¿no? Siempre se va a ver que los pacientes están con su agua, ¿no? Porque saben que está contraindicadísimo consumir esto con alcohol porque puede generar un mal viaje, ¿no? Mayormente se consumen en fiestas electrónicas, algunas veces lo asocian a otras drogas, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde hablamos un poco sobre la metildioximetanfetamina o éxtasis, ¿no? Mayormente sabemos que vienen en pastillas, en polvo, en cristales, cápsulas, el consumo es vía oral y hay algunas otras vías que es intravenosa, intranasal, que esto mayormente no es tan común porque la intranasal refieren que es un poco picante, entonces prefieren que sea vía oral. Hay riesgo de policonsumo y la consumen en condiciones de baile intenso prolongado y ambiente cerrado, ¿no? ¿Cuál es el efecto buscado de este tipo de drogas, sobre todo, no? Ese efecto entactógeno, ¿no? Lo que buscan es ese efecto de todo amor, todo paz, que se toquen, pero es de una manera todo em, tranquilo, de cierta manera, ¿no? Buscan esa intimidad, ¿no? Al consumirla, sin duda, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de este tipo? Y aquí una noticia que pasó ahora hace unos años en Argentina sobre que habían muerto 5 jóvenes en una fiesta igual electrónica, ¿no? Eran más o menos entre 20 y 30 años que habían fallecido, ¿no? ¿Y qué había pasado? Que las pastillas que ellos habían comprado estaban adulteradas con PMA, que era la parametoxianfetamina,
¿no? Y en ese momento las que habían consumido eran las llamadas famosas Superman. No era éxtasis. Bien, ¿y cuál fue el problema? Consumieron una, y esto es lo que pasa muchas veces igual. Consumen una y no tienen efecto y no esperan, y consumen otra y no tienen efecto y no esperan, y después el efecto llega y llega de todas juntas, ¿no? Entonces ahí obviamente la intoxicación va a ser muchísimo más grave. ¿Cuál es? Y bueno, sin duda, otro tipo de metildioximetanfetamina es en los cristales o molis, que también se lo llama así, ¿no? O sea, es en polvo, se le dice cristal, pero es en polvo, ¿no? Y bueno, tiene las características de cierta manera de ser un poco más puro, ¿no? Y al ser más puro no significa que sea adulterado, que no sea adulterado o que no tenga una dosis gigante de MDMA, ¿no? Esto se mezcla con pastillas también. Hay alto riesgo de intoxicación aguda por mayor dosis consumida, ¿no? Hay mayor riesgo también de impurezas y adulterantes, ¿no? Y bueno, el inicio de acción de este tipo de consumo es de los 20 a 30 minutos, ¿no? La duración de efecto es de 4 a 6 horas y como había mencionado, ¿no? ¿Cuáles eran los síntomas más buscados? Lo entactógeno, esa empatía, la paz interior, menor miedo, ¿no? Y los síntomas de intoxicación aguda, ¿cuáles son? ¿No? Sobre todo el riesgo es el síndrome serotoninérgico, como habíamos mencionado ya, ¿no? La alteración de la conciencia, la alteración neuromuscular, la disautonomía y también puede estar asociado a un síndrome simpático mimético, ¿no? Entonces podemos tener taquicardia, fiebre, hipertensión, taquipnea, midriasis, diaforesis, confusión, coma, convulsiones, ¿no? El paciente tiene un aumento de la frecuencia cardíaca rápidamente, de la presión arterial, destruye los músculos, hay riesgo de rhabdomiólisis, hay riesgo de que haga una insuficiencia renal y riesgo de hipervolemia, ¿no? Entonces, el paciente, de cierta manera, se llena de líquido, hace un distrés respiratorio, hace una falla cardíaca y se muere, ¿no? En otras palabras, es el síndrome serotoninérgico en su mayor expresión, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Son intoxicaciones de cierta manera que tampoco tienen antídotos, ¿no? Obviamente si hay un síndrome serotoninérgico también se puede usar la ciprotadina como antídoto, ¿no? Que no lo tenemos ahora disponible, pero en caso de que tengan la hipertensión, taquicardia, convulsiones, hiperactividad, benzodiazepinas de primera línea, como habíamos mencionado, ¿no? Y eso sí, importantísimo, todo paciente que ustedes piensan que consumió, ¿no? Esperar un ionograma antes de ponerle un suero, bien, y administrarle fluido. Hay que esperar el ionograma, hay que ver cómo está ese sodio, porque ellos consumen mucha agua cuando consumen estas drogas. Entonces, lo que no queremos es una hiponatremia y que haga un edema cerebral. Entonces, antes de poner un suerito, pedimos un ionograma rápido, esperamos, si viene todo normal, ahí le podemos dar ahí le podemos administrar el suero, ¿no? Como dije, las complicaciones agudas, la hiponatremia y la hipertermia, ¿no? La hiponatremia que puede generarse por un edema cerebral y convulsiones, ¿no? Y como había mencionado, ¿no? Por la ingesta abundante de agua o por el síndrome inadecuado, ¿no? De la hormona diurética. Y acá, bueno, este es un artículo muy interesante igual que hablaba sobre la hiponatremia y la muerte cerebral secundaria al consumo de éxtasis, ¿no? Em, y es lo que ya les mencioné. Entonces, lo cual es preocupante, sin duda, sobre todo en nuestros adolescentes. Entonces, hay siempre que estar muy atentos, sobre todo los fines de semana, que es cuando mayormente ellos consultan, ¿no? Y bueno, también están las catinonas sintéticas, que son las sales de baño, ¿no? En sustituto barato, de cierta manera, a otro estimulante, son las viejas sales de baño, también llamadas así, ¿no? Y tuvieron un intento de imitar a la cocaína. ¿Qué efecto genera esto? Paranoia, desconfianza extrema, alucinaciones, mayor deseo sexual, ataques de pánico, ¿no? Delirio excitado, agitación extrema. Entonces, acá, ¿cuál va a ser, de cierta manera, el tratamiento? Si vemos eso, es intoxicaciones que no tienen tratamiento antidótico, entonces va a ser simplemente tratamiento de los síntomas. Y este es el biomarcador de bioexposición. Sin duda hay varios, quizás no todos son confiables, pero bueno, como pueden ver, este tiene cocaína, anfetamina, metanfetamina, marihuana, metadona,
éxtasis, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos, ¿no? Este es el que yo uso, por ejemplo, ¿no? Y este tiene 10 drogas, se lo hace como un test de orina, ¿no? Y negativo son 2 líneas y positivo es. Y ahora hablando un poco, ya para ir concluyendo, sobre las drogas perturbadoras, ¿no? Y bueno, sin duda, entre esas entra la marihuana, el cannabis, ¿no? Es una de las drogas ilegales más consumidas en el mundo, ¿no? Y bueno, cuando hacemos referencia siempre al cannabis, hacemos referencia a todos los productos derivados de la planta cannabis sativa. Sabemos que tiene diferentes o distintas presentaciones y componentes, ¿no? Y que pueden ser naturales o sintéticos. Yo no voy a entrar mucho en el tema de el consumo de cannabis medicinal, sino el tema de el THC, ¿bien? O sea, la cannabis sativa, o sea, la composición del cannabis, sabemos que tienen muchísimos en la composición, mire, como 70 cannabinoides aislados hasta el 2005, ¿no? Pero tiene el delta 9, sobre todo del tetrahidrocannabidiol, tiene el poder psicoactivo. ¿Bien? Entonces, hay otros cannabinoides que no son psicoactivos como el CBD, que es el cannabidiol, ¿no? Que ese es el que se utiliza con fines medicinales, que bueno, ahora no vamos a hablar de eso. Pero bueno, también hay riesgos, ¿no? Algunos tienen plaguicidas, algunas de las plantas están con plaguicidas, hongos, etcétera. ¿No? Entonces también, aparte del principio activo, viene con sus productos químicos, moho, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver? La marihuana para realizar el cigarrillo, ¿no? El hachís, que es el extracto de la planta, ¿no? Y el aceite, bueno, el aceite y ricina, que este también se puede fumar si se solidifica o se condensa. ¿No? Y bueno, como sabemos, normalmente tenemos receptores cannabinoides, ¿no? O sea, existe un sistema cannabinoide endógeno en nuestro cerebro, ¿no? Que está formado por el CB1 y el CB2. El CB1, sistema nervioso central, y el CB2, sistema nervioso central y sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que nos íbamos a enfocar sobre todo en el delta 9 THC, que es el que tiene el efecto, ¿no? Psicoactivo. Bueno, como cannabis recreativo en nuestro medio, bueno, se fuma en cigarrillos, en pipas, es la forma más frecuente, mezclada con tabaco, mezclada con cocaína o también llamado nevado, mezclado con pasta base, que también se llama bazoco, ¿no? Esas son como las jergas de calle que a veces refieren los pacientes, ¿no? Policonsumo con tabaco, con alcohol, con cocaína, etcétera. Y bueno, vemos que los pacientes encuentran sus maneras de consumirla, ¿no? Esto, por ejemplo, es una paciente de 19 años que fue encontrada con su manzana, ¿no? Que la había realizado como su medio de consumo de la marihuana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos agudos? ¿No? Bueno, la dependencia, de cierta manera, o sea, depende el efecto agudo de la frecuencia y la circunstancia del consumo, ¿no? Y esto está en base de qué? Marihuana, persona, entorno, ¿no? ¿Cuál es el efecto buscado? El efecto, de cierta manera, alucinógeno, el efecto de bajar un poco, bajar un cambio, se le dice también así, ¿no? Que es relajarse, reír, ¿no? Tener esa disociación un poco de la realidad, ¿no? La percepción de la distancia y profundidad. Entonces, ¿por qué decimos que el efecto también está vinculado a la persona y el entorno? Porque, por ejemplo, primero que si es una persona que está cursando con alguna tristeza, alguna patología psiquiátrica, algún dolor, no es bueno que consuma. ¿Por qué? Porque el consumo de marihuana puede intensificar esa tristeza, ¿no? Por ejemplo, si usted rompió con su pareja y está triste, si usted consume marihuana, obviamente su tristeza va a intensificarse, capaz mientras consume va a llorar mucho más, ¿no? Etcétera. Y sin duda el entorno. ¿Dónde está fumando? ¿Con quiénes están fumando? No, si es un lugar pequeño, tiene ventilación, no tiene ventilación. Son cosas que, aunque ustedes no crean, son relevantes que se han visto, sobre todo en los efectos agudos no deseados por los pacientes, ¿no? Y ahí se ve el riesgo de psicosis tóxica inducida por cannabis. ¿Y qué se ve cuando tienen ese mal viaje? Es lo que se dice, ¿no? La paranoia, sobre todo, ¿no? La paranoia, el paciente se siente perseguido, siente que lo están mirando, siente que lo están buscando, puede tener hipertensión, taquicardia. ¿Y ahí cuál es el tratamiento? Porque el paciente va a consultar en caso de que tenga un mal viaje. Bien, no en caso de que
esté fumando y encuentre el efecto buscado, sino en caso de que tenga un mal viaje. Entonces, ahí que se hace lo mismo, ¿no? Tratamiento sintomático, el talking down, se le habla, se lo calma y benzodiazepinas en caso que se requiera. ¿Lo podemos encontrar? Sí, ustedes pueden ver que en los biomarcadores podemos siempre pedir un screening de drogas en orina, ¿no? Y pedimos THC. Bien, o sea, pedimos el screening de drogas en orina y si me sale positivo, que es una rayita, es un THC positivo, significa que ha consumido. En consumidores habituales, digamos, de consumo crónico de todos los días, se puede ver un positivismo hasta un mes, ¿no? Y en consumidores ocasionales, a veces hasta en una semana, ¿no? Puede confirmarse por cromatógrafo de gases, espectrometría de masas, perdón, siempre me cuesta esa palabra, ¿no? Entonces también se pueden confirmar, ¿no? Mediante esos laboratorios, ¿no? Y el tratamiento es como dije, el talking down, calmar al paciente, ¿no? Y en caso de que esté muy perseguido con su psicosis, benzodiazepina. Hay algo que es importante, que la marihuana está muy vinculada con afectación neuropsiquiátrica, ¿bien? Y entonces, si es un paciente que en su familia hay antecedentes psiquiátricos, es muy probable que el paciente lo desencadene mucho más rápido por el consumo. Bueno, el San Pedro o el peyote, como muchos los conocemos acá, bueno, como principio activo tiene la mescalina o el 3,4,5-trimetoxifenetilamina. Se lo consumen té en cápsulas en resina, ¿no? Y bueno, la mescalina suele ser menos visual que otros psicodélicos como el LSD o la ayahuasca, ¿no? ¿Cuál es el efecto buscado? En dosis medias, ¿no? El efecto visual, sobre todo con los ojos abiertos, es más comúnmente descrito como un brillo. De cierta manera, así refieren los pacientes, ¿no? Extra en el campo visual, una percepción de patrones geométricos, ¿no? Ven movimientos, ven objetos respirando, ¿no? Así como otros psicodélicos, ¿no? Y bueno, con los ojos cerrados también pueden ver algunos tipos de colores, patrones, visiones como realistas, pueden ver las montañas hablar, los desiertos comunicarse, etcétera, ¿no? Y esto yo lo comento de pacientes que he tenido, entonces siempre me acuerdo que me decían, yo miraba la ventana en La Paz, porque era un paciente de La Paz, y me dice, yo miraba la ventana y yo veía que las montañas se hablaban, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Y bueno, la ayahuasca, sin duda, un ritual que se hace muy común, sabemos que es una mezcla de hierbas, es una preparación psicoactiva a base de plantas alucinógenas, tiene un efecto psicoactivo muy fuerte. Bien, y bueno, la mezcla de hierbas, que lo que tiene sobre todo son las triptaminas, ¿no? Y bueno, sin duda derivados alucinógenos y también estimulantes anfetamínicos, ¿no? El anfetaminosímil, porque decimos anfetamínicos porque son muy similares. ¿No? Se consume bajo forma de infusión o cocción, que da inicialmente cuadros digestivos, ¿no? De cierta manera te purga en general o te purgan previo al consumo de esto para no tener el cuadro digestivo, ¿no? Y bueno, muchas veces sabemos que con el fin la idea es antes se lo usaba también, o algunos también chamanes lo usan con el fin el santo ritual de sacarte todo lo malo, ¿no? Y después se puede llegar a tener el viaje alucinatorio, ¿no? Con esta planta. Una vez, eso sí, a veces lo usan también para tratar la drogodependencia, ¿no? Pero ¿qué se ha visto tristemente? Es que, por lo que se han comentado, es que durante estos viajes, como se pierde la percepción, hay riesgo de abusos también, ¿no? En adolescentes, jóvenes, ¿por qué? Por el blackout, ¿no? Por la pérdida del conocimiento. Y bueno, los hongos alucinógenos, sin duda, ¿no? Del género psilocibes, como los cucumelos, ¿no? Al igual que el floripón, ¿no? La gente lo ingiere vía oral o también a veces hacen las tortillas con esto mismo, o también lo pueden comer hasta con dulce de leche. Tienen un efecto igual psicoactivo, el efecto buscado, la armonía, las alucinaciones, es más descrito sobre todo con ilusiones, ¿no? Y una alteración de la percepción de la realidad. Y también tenemos el LSD, ¿no? El número 1 alucinógeno, ¿no? Fuente natural, hongo que parasita el centeno, tiene vías de ingreso sobre todo la mucosa, ¿no? Eleva la potencia alucinógena y el consumo esporádico de 2 a 3 veces al mes, ¿no? Se consumen sellos, se consumen cartones, se pone en lengua, se pone en ojo, se pone en ano,
¿no? Entonces hay diferentes tipos de consumos en mucosa. ¿Cuáles son los efectos? Alucinógeno por excelencia, alteración de la percepción, hipersensibilidad sensorial, ideas delirantes, euforia, descoordinación motora, midriasis, taquicardia, hipotensión arterial, ¿no? Se le llama también tripi, ácido sello, ajo, micropunto también. ¿Cuáles son las complicaciones, no? La reacción aguda, como dijimos, y como lo hemos visto y se va a ver más que todo en estos alucinógenos, ¿no? O drogas perturbadoras. La reacción aguda de pánico, ¿no? Del mal viaje, la persecución, la psicosis paranoide, ¿no? Y tienen esto que se llama, perdón, la reacción recurrente. Y esto solo, por ejemplo, se da con esta droga, ¿no? Que se le dice la reacción recurrente porque, por ejemplo, consumieron un sábado y, y después de 2 semanas, es como un flashback, ¿no? O sea, reviven la experiencia alucinatoria sin consumir, y eso lo produce el LSD en ocasiones, ¿no? Puede generar la psicosis tóxica aguda y también intentos de suicidio, sin duda. ¿Por qué? Obviamente por el mal viaje que puede llegar a pasar y, bueno, el paciente no llega a tolerar y desencadenan en eso. Y bueno, para terminar, solo para mencionar, el popper, que igual es una sustancia compuesta de nitrito, en particular el nitrito de amilo, de butilo e isobutilo, ¿no? Que esto también se consumen en discotecas y fiestas, no es una presentación líquida, como podemos ver así, muy chiquitos los frasquitos, son para tomarlo, ¿no? Son un poco más disociativas, ¿bien? Y bueno, esto de cierta manera lo que hace a veces es que retrasa la eyaculación y prolonga el orgasmo, pero esta es una droga mayormente usada en gays, ¿no? ¿Por qué? Porque relajan el esfínter anal y por dicho motivo son utilizados con más frecuencia por hombres, ¿no? Que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Por la relajación del esfínter anal. ¿No? Son potentes vasodilatadores, ¿no? Entonces es por eso que ellos frecuentan ese uso, ¿no? Se consume vía inhalatoria, vía oral, y bueno, como habíamos mencionado, ¿no? El efecto buscado inicialmente es la desinhibición, la euforia, ¿no? Alteración de la percepción de todo lo sensorial, como todas las otras drogas mencionadas, ¿no? Y como había dicho, la importancia de contar con juntas nacionales de droga, porque una vez se sabe qué tipo de drogas o qué tipo de sustancias están entrando al país o son preocupantes, ya se surgen, ¿no? Con afiches o em, y afiches informativos para los pacientes consumidores, ¿no? Porque por más que uno les diga no consuman, muchas veces igual van a consumir, entonces es mejor que consuman de una forma segura y que no los lleve a la muerte, ¿no? Y por ejemplo, este afiche informativo que se realizó, ¿no? Efectos no deseados, entonces esto aquí se explicaba qué era lo que generaba, ¿no? Cefaleas, náuseas, rubor, palpitaciones, cuáles eran los riesgos del consumo, como la hipotensión arterial, síncope, arritmias, convulsiones, ¿no? Y cuáles son las vías de consumo. La inhalación vendido como Rash, Liquid Gold o el TNT, ¿no? Y se presentan como líquidos en pequeños frascos de 10 a 30 ml, ¿no? Y bueno, en caso de intoxicación, pueden llamar al 911 o al Centro de Información Toxicológico, ¿no? Y esto surgió en base a que ese año, me acuerdo, hubo una incautación de popper, ¿no? Entonces llamaron, avisaron a la cátedra, se incautó y, bueno, se explicó, ¿no? En caso de que los pacientes lleguen a a tener o a comprar. Y bueno, nosotros igual nos preparamos para las posibles intoxicaciones masivas cuando hay este tema de que entra mucha droga ilegal de cierta manera a los países, ¿no? Así que bueno, aquí una fotito de muchos de los comprimidos de MDMA, del éxtasis, y como pueden ver, como les dije, ¿no? Varias figuritas, como de todo. Así que bueno, les agradezco mucho, capaz me pasé unos pocos minutos, pero bueno, queda atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Celada. A los participantes invitamos a hacer uso del micrófono o el chat para tener alguna pregunta. O si no, a veces me escriben por